Sexualidades y VIH, como un espacio abierto para conocer más sobre el virus de inmunodeficiencia humana. Cada semana un tema diferente, a través de un equipo multidisciplinario en salud, donde tú eres nuestro invitado especial. ¡Comenzamos! Hola, buen día, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer volverlos a acompañar desde este programa de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sean ustedes bienvenidos, les saluda Olga Jerezano. Hoy tenemos a tres excelentes invitadas, muy conocedoras del programa de prevención y control de VIH, SIDA e ITS. Hola Pili, ¿cómo estás? Buen día. Hola doctora, gracias por la invitación, buen día. Tenemos también a Alejandra Martínez. Hola Ale, buena tarde. Muy buenos días, buenas tardes a todas, a todos, a todo el auditorio y a todas las asistentes en esta mesa. Lupita Mendoza es nuestra trabajadora social en la coordinación del programa. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y pues es un gusto empezar esta serie de notas informativas para toda la población. Pues bien, vamos a iniciar. Ahora le pusimos como tema hablando del VIH. Y para eso, pues les preguntaría a ustedes, ¿qué es el VIH? Pues bueno, el VIH es una infección que es causada por el virus de inmunodeficiencia humana. Siempre regularmente la gente tiende como a no saber entre VIH y SIDA, entonces me parece que es bien importante, pues, ¿no? Poder diferenciar que en realidad cuando alguien se infecta del virus de VIH. Efectivamente, aquí lo que tendríamos que hacer la gran diferencia para que la gente entienda es que una persona se infecta con el virus de VIH y puede vivir con el virus, pero no necesariamente tener síntomas de SIDA, que es cuando ya aparece una complicación ocasionada por la infección a largo plazo sin tratamiento de este virus. Lupita, ¿cómo se transmite el virus de inmunodeficiencia humana? Bueno, tenemos tres mecanismos de transmisión. Uno, que es básicamente de la situación sexual. El otro, que es a través de drogas inyectables. Y tenemos otra que es a través de la madre al hijo, que le llamamos perinatal. Esos son los tres mecanismos de infección. Y bien, ¿cuántas personas en el mundo están infectadas de VIH? Más o menos, calculando los datos de la Organización Mundial de la Salud y de ONU-SIDA, que son agencias que miden y controlan las cifras que se manejan en el mundo, para el año 2015, que fue un corte de información en el mundo, se calculaban cerca de 37 millones de personas infectadas, teniendo en consideración que la mayoría de ellas viven en el continente africano. Sobre todo en el norte de África hay una gran concentración de personas infectadas por el virus y ese es el calculado en el mundo cuánto tenemos viviendo con el virus, y ya hablaremos más adelante de cuántos infectados viviendo con SIDA. En el país está calculado que tenemos aproximadamente, ahorita comento cuántas personas tenemos en el país. Bien, y por ejemplo, ¿cuánto tardaría de una persona infectada con VIH a que le apareciera el síndrome de inmunodeficiencia humana? ¿Cuál sería la historia natural de la enfermedad? Bueno, si me permiten, regularmente, lo que se ha determinado es que muchas de las infecciones de transmisión sexual, incluido en este caso el VIH, son consideradas lentivirus. ¿Qué significa que se llamen así? Pues bueno, que son infecciones que pueden tardar mucho tiempo en aparecer.
Entonces, podemos pensar en personas que en realidad pueden pasar muchos años sin que se puedan dar cuenta, sin que les pueda caer el 20, que pueden estar infectadas. Por eso justo es bien importante y tendría que ser algo como mucho más regular que las personas como cotidianidad se realizaran la prueba para detectarlo, porque en realidad pues nos da sigue habiendo como mucho miedo para hablar del VIH y la gente no se la hace, ¿no? Entonces, solamente justo como puede tardar tanto tiempo en aparecer, pues solamente si nos hacemos de manera cotidiana una prueba podríamos pensar en poder hacer una detección temprana. Sí, así es, o sea, de una primoinfección hasta que llegue a SIDA pueden pasar de 5 hasta 15 años. De ahí la importancia, como dice Ale, que se pueda realizarse una prueba rápida, cotidiana, siempre que nosotros pensemos en que estamos en conductas de riesgo que pudieran ponernos en contacto con el VIH. Doctora, perdón, y fíjese, yo conozco gente que tiene más de 20 años viviendo con el virus, que nunca se le ha desarrollado a fase SIDA. O sea, hay muchas personas que justo han podido mantener en control el virus sin que haya evolucionado a SIDA. Claro que sí. Aquí tendríamos que comentar que efectivamente por ser un lentivirus es la progresión de vivir infectados con VIH a vivir ya en una fase de SIDA es variable de una persona a otra y va a depender mucho de su estado inmunológico. Y es muy cierto, tenemos que tener muy claro que ahora vivir con VIH ha llevado a las personas a vivir con una enfermedad crónica, como es la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades. Y es importante saber que las personas que viven con el virus y se cuidan y toman sus medicamentos y viven en un estilo de vida saludable, pueden pasar años completos en los que vivan con el virus y atendidos, no desarrollar exactamente esto que dice Alejandra, los datos de SIDA. Ellos pueden, mientras estén tomando su medicamento, coman bien, hagan ejercicio y tengan los cuidados como todas las personas debíamos tenerlos, no tendrían por qué desarrollar los síntomas de SIDA. ¿Cuándo aparecen los síntomas de SIDA? Cuando el estado inmunológico de las personas está dañado y hay enfermedades oportunistas que se presentan en los pacientes y entonces empiezan a tener otras complicaciones, como cuáles. He de decirles que la enfermedad oportunista más frecuente en los pacientes con VIH y que los llevan a síntomas de SIDA es la tuberculosis. Tenemos que tener en cuenta que en el mundo sigue habiendo tuberculosis, que es una enfermedad respiratoria en la mayoría de las ocasiones. Puede haber tuberculosis en el pulmón, en el cerebro, en los huesos, en varios sistemas, pero la más frecuente en los pacientes con VIH son las infecciones por tuberculosis pulmonar y es una de las que primero colonizan a los pacientes y es una de las más frecuentes. Hay otras complicaciones que ellos van teniendo, un paciente que tiene un sistema inmunológico dañado puede tener infecciones de todo tipo, desde infecciones en sus mucosas, como puede ser infecciones vaginales frecuentes, conjuntivitis, que son infecciones en las conjuntivas, en las mucosas nasales, en la boca. Aparecen infecciones como cándida, que es, generalmente las personas le llaman algodoncillo, y es una infección sumamente frecuente en las personas, no solo con VIH, sino con todas las personas que puedan tener un daño en su sistema inmunológico. Pero ¿qué quisiéramos? Que nosotros, en particular en el programa, lo que deseamos es que se hagan diagnóstico en las personas que quieran hacerse su prueba, y para nosotros es muy importante saber que viven con el virus para poder atenderlas. Cuando una persona sabe su diagnóstico, ingresa a tratamiento y está controlada, puede llegar a tener cargas virales muy bajas, teniendo la posibilidad de limitar la infección a otras personas que convivan con ella, incluso sexualmente. Es importante que la gente sepa que vivir con VIH no es condena de muerte,
que todo depende de la calidad de vida que logre tener y el control en su salud para que pueda vivir con una enfermedad crónica controlada. Sí, yo creo que valdría la pena también aquí recalcar muchísimo que una vez que se inicia la vida sexual, es muy importante que las personas se responsabilicen de su salud y entonces acudan a las instituciones. Está, por ejemplo, el Capacit, está la Coordinación Estatal de VIH, están los centros de salud, donde hay centros de detección para ver si la persona es portadora de VIH. Recordemos, bueno, que una de las situaciones que tenemos para que no haya la transmisión de VIH es el sexo seguro, sexo protegido a través del condón. Si en esa práctica sexual no se utiliza el condón, entonces la persona tendría que en un poco tiempo, en los 3 meses, realizarse la prueba de VIH. Porque si bien es cierto que pudiera ser que la persona pasaran 5, 8 o hasta 10 años para que se diagnosticara una fase SIDA, en ese periodo, si la persona tuviera relaciones sexuales sin protección, pudiera ser una persona que, bueno, estaría transmitiendo el virus a otras personas. Y pues esto es que la persona no conoce su diagnóstico y sigue generando nuevas infecciones a personas. Bien, pues ahora vamos a ver un video. Pili, ¿y tenemos nosotros disponibilidad de condones en la coordinación? Claro que sí. Debemos saber que existe un programa estatal de prevención y control de esta enfermedad, del VIH, del SIDA cuando ya está presente y también de otras infecciones de transmisión sexual. Nosotros ofrecemos a las personas que acuden a los servicios de el Capacit, de los hospitales y de los centros de salud, condones. Tenemos disposición de poder ofrecerle a la población la cantidad de condones que puedan requerir. Damos una información también agregada para los usuarios que no saben cómo usarlo. Hay que considerar que tenemos poblaciones que están iniciando su vida sexual y que no todo lo van a investigar a través de Internet. Damos asesorías, tenemos ferias de salud, acompañamos a los estudiantes en las escuelas, damos talleres de educación sexual, estamos haciendo actividades de promoción para que los usuarios utilicen no lo usen solo como un método de planificación familiar, sino que sepan que tiene muchas funciones y que les va a ayudar para protegerse no solo del VIH, sino de otras infecciones de transmisión sexual. Tenemos que fomentar una cultura de educación y una cultura de educación que tenemos que tener claro, no solo tiene que ser a través de la institución de la Secretaría de Salud, que tiene que participar la Secretaría de Educación Pública, tiene que participar la familia, los amigos, la comunidad, las organizaciones civiles, que hay mucha gente trabajando para mejorar el tema de la educación sexual. Hay disponibles, si la gente quisiera tener acceso a estos condones, pueden llamarnos, al final daremos los teléfonos donde pueden localizarnos y podemos ayudarles sin problema. Y si alguien requiriera información o compañía o asesoramiento de otras formas de protección, también podemos
beneficiar a las organizaciones o grupos que quieran trabajar con este tema. Y otra cosa que yo quisiera que tengan muy en cuenta las personas que nos escuchan y que nos ven, es que estamos en un momento donde podemos hacer que toda la población que lo solicite pueda acceder a realizarse una prueba de VIH en forma gratuita. Tenemos en el Capacits, que está ubicado a un costado del Hospital General de Querétaro, una unidad especializada para ello. Se da una orientación, consejería, hacemos compañía a las personas que solicitan este servicio y les realizamos su prueba rápida. Estamos en este momento realizando la prueba rápida de VIH, pero también de sífilis, porque es otra infección de transmisión sexual que tenemos que tener claro que existe, que está presente, que no olvidemos de que la sífilis y la tuberculosis se determinaron en el mundo, claro que no, existen. Déjenme decirles que acceder a una prueba y saber que vivimos con el virus y cuidarnos y a través de ello proteger a otras personas es un acto de amor. Yo creo que estamos en un momento donde la comunicación y la información a través de muchas redes sociales, de internet, a través de las escuelas, la información está disponible y es accesible, pero tenemos que ir fomentando la educación para solicitar la prueba. No es malo decir que me hago mi prueba y asegurarle a mi pareja que vivo libre del virus o de infección por sífilis. Es importante que la gente considere que esto es gratuito y que es accesible para quien lo solicite. Y tenemos aquí a nuestra invitada, Alejandra Martínez, y te preguntaríamos, Ale, ¿cómo podemos limitar el riesgo en las relaciones sexuales para adquirir la infección con el VIH? Sí, doctora, pues yo creo que lo que se nos ha olvidado como comentar, bueno, sí lo decía Lupita, ¿no? Hay 3 maneras en que nos podemos infectar, ¿no? Una es a través de las relaciones sexuales, repito, otra la vía perinatal y otra a través de transfusiones sanguíneas. Sin embargo, lo que ocurre en nuestro país es que la mayoría de la gente que se está infectando es a través de las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué diré? Como un 90% más o menos el porcentaje de personas que se infectan y por esta situación. Y el asunto es esto, pues, ¿no? Como no hablamos de nuestras relaciones, como no hablamos de sexualidad, pues tampoco queremos hablar de nuestras relaciones sexuales y pues a la gente le cuesta como mucho trabajo, pues, ¿no? Entonces, pues de entrada a entender que una sola práctica sexual de riesgo que yo haya tenido, o sea, ¿qué significa de riesgo? Que yo no haya tenido protección en esa práctica, implica un riesgo. E implica ahí, pues justo lo que decíamos, ¿no? Es importante que nos hagamos la prueba. Y bueno, ¿cómo podría yo justo como que me caiga el 20 de más decir, pues todas las personas nos podemos infectar, ¿no? Esto no es de determinados grupos o de determinadas personas, ¿no? Puedo yo tener una sola pareja en este momento, ¿no? Y no sabemos, ¿no? La realidad es que no sabemos, porque a veces creemos que como somos fieles nada más con una sola persona, pero pues no sabemos como nuestra historia de vida, pues, ¿no? Dicen que caras vemos, a veces camas no sabemos, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante podernos hacer la prueba regularmente, pero además tener como precaución y justo pensar que también podemos estar en riesgo. ¿Cómo lo podríamos como aminorar? Pues de entrada, utilizando condón en todas nuestras relaciones sexuales. Si ya hemos decidido tener relaciones sexuales, por ejemplo, en el caso de los chicos, chicas, ¿no? Si han decidido, pues no solamente piensen en el embarazo, claro, ¿no? No solamente piensen en que se van a embarazar o no, sino también piensen que, ya lo dijo la doctora, sigue habiendo sífilis, ¿no? O sea, eso que es algo que no lo tenemos como en la cabeza, ¿no? Y que cada día se están infectando cada vez mucho en la cabeza. Pensamos solo en el embarazo, pensamos solo en las pastillas anticonceptivas, pensamos en el parche, pero no pensamos en protegernos. A través del condón, que es el sexo protegido, o a través del sexo seguro, que es todas las prácticas que impliquen que no va a haber un intercambio de fluidos, ¿no? Como estamos pensando, bueno, pues este rollo de los abrazos, los besos, los fajes,
las fotografías, entonces, pues bueno, que nos mandamos, ¿no? Bueno, ya hablaremos de sexting en otro lado, pero también son cosas sexys y habrá que hablar también de todo lo erótico que hay detrás de las relaciones sexuales que no impliquen justo un riesgo en la transmisión de fluidos. Y por ejemplo, la circuncisión masculina, Pili. Claro, recuerden que si vemos, hay muchos mitos de que sí, que no, y que nos pone en riesgo para vivir con VIH. La circuncisión masculina, por supuesto que al no existir la piel y al no generar que se acumule secreción, disminuye la posibilidad de que se acumule ahí material que puede generar infección. Sí ayuda para prevenir infecciones de transmisión sexual. Sí, y también hay que recordar que no solamente podría ser sífilis, clamidia trachomatis, gonorrea, virus de papiloma humano, ¿no? Todas estas infecciones que se denominan de transmisión sexual, y lo importante es siempre recordar la doble protección, el uso de condón. Lupita, ¿algo querías tú decirnos? Sí, claro. Pues yo creo que alrededor de esta situación, bueno, ya ustedes lo dijeron, es una situación de educación. No nos han educado, ¿verdad?, para tener relaciones sexuales y que esas relaciones sexuales sean placenteras. Siempre nos educaron, bueno, que el sexo es malo, que el sexo está prohibido, varias situaciones y que son culturales. Entonces, estos son elementos que también, como lo señala Alejandra, pues hacen que esas relaciones siempre se hagan. La primera relación sexual, vemos que ahora los adolescentes ya entre más temprana edad están teniendo relaciones sexuales, y esa primera relación que podría ser tan bonita porque es con la persona que más quiero, que más me gusta, que me late, se convierta precisamente en una práctica de riesgo, y que es hasta el riesgo de mi propia vida, porque por lo regular las adolescentes, les cuesta muchísimo trabajo acercarse a los servicios de salud, acercarse hasta las mismas organizaciones civiles, porque creen que hicieron algo mal. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a generar una reeducación para que esas prácticas en todas las edades sean placenteras, pero sean protegidas y no pongamos en riesgo la salud. Bien, pues vamos a ver un video ahora. Pues bien, regresamos. Y entonces, Pili, si quisieras decirnos cuánto tardamos en hacer una prueba rápida, en qué consiste y qué nos dicen sus resultados. Bueno, nosotros tenemos que tener que les vamos a informar que existen diferentes pruebas rápidas. La prueba rápida es una prueba muy sencilla, viene en un cassette donde ponemos una gota de sangre y ahí corre la sangre por una tira que nos da un resultado de inmediato. El tiempo de lectura aproximado para realizar y hacer una prueba no pasa de 15 minutos. En 15 minutos tenemos un resultado que no puedo decir positivo o negativo, solo hablo de que la prueba es reactiva y entonces estoy obligada a hacer una segunda prueba con otro método para poder asegurar si ese paciente vive con VIH. La prueba, tenemos dos tipos de pruebas, es una prueba de tercera generación en la cual el periodo de ventana es muy grande, puede ser de hasta 6 semanas, pero ahora tenemos una prueba rápida de cuarta generación que acorta el periodo de ventana
por hasta 10 días. Así es de que quiere decir que si tuve una relación sexual sin protección y tengo sospecha de que pude haberme contagiado con VIH, puedo realizarme mi prueba, puedo acudir. Esto es muy rápido, tenemos que saber que existen pruebas rápidas ya para diagnosticar varias cosas, entre ellas el VIH, la sífilis, y también hay pruebas para detectar hepatitis, que es otra infección de transmisión sexual, que hablamos muy poco de ella, pero que existe, y en otro momento podremos hablar de la infección por hepatitis y VIH en particular. Tu asociación, Ale, ¿qué también ofrece? Bueno, pues nosotras nos llamamos Aquesex y somos una organización civil. Entregamos cotidianamente insumos de prevención, lo que son condones masculinos o condones femeninos o condones internos, lubricantes, algunos lugares para guardar nuestros lubricantes que le decimos las condolatas, y aplicamos pruebas de VIH. Y nos estamos despidiendo. Sí, esto es para nosotros muy importante. Quiero comentarles que este equipo que ahora integramos con Aquesex, pues tuvo mucho agrado estar con ustedes. Estamos para servirles en el Capacits y también en los centros de salud. Todos los centros de salud tienen pruebas rápidas para realizarles de VIH, de sífilis, y ustedes pueden solicitarlas, y si requieren información más precisa en el Capacits, como decía la doctora, junto al Hospital General de Querétaro, estaremos ahí para poder estar con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima con esto que es sexualidad y VIH. Buenas tardes. Sexualidades y VIH. Hasta la próxima.